Buenas, ¿qué tal? Otra vez acá. Esta vez vamos a hablar de patología mamaria y las 5 leyes, el origen como sería emocional de la patología de la mama, con un crack, Franju Serra. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Como estaba diciendo, y hablamos de la mama, como lo tenemos anunciado con Franju. Franju es un español viviendo en México y dio varias veces un curso sobre las 5 leyes y la patología de la mama. Por eso lo invité a que nos cuente un poco. Están dando muy mal internet desde ayer, así que espero que internet no falle. Esperemos. Esperemos que no falle hoy con este día horrible acá en Buenos Aires que llueve. Se ve que internet no está de lo mejor. Así que como le estaba diciendo, vamos a tratar de hacer una introducción de las 5 leyes para toda la gente nueva, cortita. Aparecen los TikTokers. Bienvenidos, los nuevos. Vamos a explicarles un poco algunas cosas para introducir este conocimiento, para que no sea tan chino lo que hablemos con Franju. Vamos a esperar que... A ver si está Franju. A ver si aparece. No, todavía no. Así que... Sí, la idea es que me armé ese TikTok nomás para seguir difundiendo este conocimiento, a ver si logramos que algún día la medicina sea un poco distinta y se ocupe más de las personas. Hola Ernesto, y no tanto de etiquetas de síntomas, más allá de que obviamente la medicina tiene un montón de cosas súper útiles y un montón de gente... Ay, ahí apareció Franchu. Un montón de gente le va súper bien, no quiere decir que desestimemos los efectos y las cosas de la medicina oficial, pero si podemos sumar otro conocimiento y alguna manera que la gente que comprenda más por qué le pasan las cosas y... Ah, ya, lo di vuelta. Ahí va. Ahí se va a ir uniendo Franju. Buenas. Hola Franju. Hola, Matilda. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué? Ahí estaba haciendo una mini introducción, pero todavía ni empecé, pero hay gente nueva, ¿viste? Que yo estoy trayendo gente de TikTok y que son curiosos y que quieren saber, y entonces me parece que se merecen como una introducción, aunque sea cortita, de qué es lo que hacemos, qué es lo que estudiamos hace tanto tiempo, de qué es esa médica loca que anda diciendo cosas por el TikTok. Bueno, menos mal que alguien de México entró, porque pusimos mal el horario. Yo me hice un fe de ratas hace una hora y nos dimos cuenta. Todo bien, todo bien. Lo bueno es que se queda grabado. Y qué Claro. bien que te animes a TikTok. Y yo todavía no he entrado, pero a lo mejor entré en un par No, pero de mirá, días. me tuve un éxito increíble. Tengo como 35.000 seguidores en 10 días. Es muy, muy loco y la verdad que la respuesta de la gente es toda, ay, tenés razón, qué bueno. Es como que la verdad que me sorprende gratamente que gente que no conoce, ¿no? Como que nomás son videos de máximo 1 minuto y así toda la gente le resuena y se va moviendo una cosa de lo que la gente ya sospechaba, lo que la gente ya sospechaba y por ahí un médico que se lo cuente. Algunos me dicen que estoy loca, pero no me importa. Pero bueno, también andamos diciendo cosas que parecían que no eran, ¿no? Algo así, como que sorprenden mucho. Así que yo contenta igual. Así que bueno, muy bueno. Entonces, si querés, hacete un resumen, Franju, así como de qué hablamos nosotros, o sea, ¿por qué vamos a hablar del origen de la patología mamaria en un lugar distinto de lo que la medicina normalmente dice? ¿De dónde sacamos todos esos conocimientos? Claro, pues estos conocimientos vienen del doctor Hammer, que es un médico alemán que descubre con mucha precisión la relación que hay
entre nuestros cambios en nuestro cuerpo, en nuestra conducta y las situaciones imprevistas que nos toca afrontar en la vida, que también a su vez están conectadas con nuestra manera de ver el mundo y, y obviamente también en el modelo, este conocimiento es un modelo, los modelos son conjuntos, es un conjunto de información que explica cómo es algo de la realidad. En este caso es nuestro cuerpo. Y también ahí los estados emocionales pues también están incluidos. De hecho, compartimos curso hace muy poquito de Claro, constelaciones cuando hablamos de emocionales. estado emocional decimos como las características psicológicas, no psicología, sino de conducta, de conducta. Si estamos tristes, contentos, enojados, metidos para adentro, metidos para afuera, en eso también, o asustados, o en eso también estas leyes nos explican esos estados de ánimo, sería. Sí, y el tener este conocimiento nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, saber cómo funciona nuestro organismo y algo muy bonito que descubre el doctor Hammer también es la enorme capacidad que tiene nuestro organismo de restaurarse Claro, y luego los remedios y tratamientos que decidamos usar bajo este conocimiento adquieren una nueva perspectiva. Hay algunos que son muy positivos o muy claro, favorables en unas fases y no tanto en otras. claro. Y, y a grandes rasgos creo que es eso. Luego también tocar un poquito la cuarta ley es algo también muy importante que descubres que los microbios no son el enemigo, Claro, sino que que son unos ni tampoco los ayudantes, causantes. simbiontes. Sí, ni tampoco los causantes de la enfermedad son Claro. simbiontes. Ujú. Los simbiontes son, la simbiosis en realidad es una palabra que viene del griego y significa convivencia. Claro. De hecho, convivimos con un montón de gérmenes, un montón, un montón, un montón. Se dice que tenemos más gérmenes que células en el cuerpo, y ni hablar Sí, de lo que llamamos virus, que hoy está tan de moda. También convivimos con ellos en todos lados. Entonces, digamos que estas leyes, podríamos decir que nos explican cómo nuestro cuerpo intenta superar situaciones, o sea, que nos presenta el entorno, que nos agarran desprevenidos, y que cuando esa situación excede nuestra capacidad normal de adaptarnos y sobrepasar eso, el cuerpo se activa, y en esa activación, en alguna fase de esa activación y desactivación, aparecen los síntomas. Entonces claro. ya no es el síntoma como algo que está mal, sino que es parte de un proceso, y que no es algo estático, sino que es algo dinámico, algo que tiene un origen, un transcurso, como cómo se mueve, y un final. Entonces, nuestro cuerpo tiene todas las capacidades de sanarse y de repararse, y conociendo esto podemos saber qué estamos haciendo que no está permitiendo que se dé eso que la naturaleza ya sabe, o por lo menos entender, o porque el daño fue demasiado grande, podría ser una opción, o porque no estamos con lo que estamos haciendo favoreciendo la naturaleza de curación, o porque seguimos pisando, como, no sé, nos seguimos quemando en el mismo lugar con la misma gota de aceite. Entonces es como darnos cuenta qué cosa podemos hacer de distinto, ¿no? Sí, tal cual, lo explicaste súper bien y algo que también creo que vale la pena compartir es que nos ayuda a perderle el miedo a algunos Claro, procesos, porque la enfermedad desde el paradigma alópata, desde la medicina alópata, que es la que está más extendida y la del sistema sí, de salud, tiene mucha incertidumbre. En el claro, sentido de que la enfermedad es algo que no se sabe muy bien de dónde viene, dan unos factores de riesgo. Por ejemplo, en seno, ahora cada cierto tiempo cambian, pero hay fuentes oficiales de Estados Unidos, ahora no recuerdo exactamente, es una página que reviso con frecuencia, que no sé si es cancer.org, no la recuerdo, sí, pero en mis cursos la cito y es una fuente oficial
Con el tiempo han cambiado un poquito los factores de riesgo, pero años atrás llevar sujetador o sostén era un factor de riesgo, Claro, o usar usar desodorante, sí, otro, pero lo interesante es que jamás se ha podido comprobar con los factores de riesgo como, mira, esta mujer, esta sí es la que tuvo adenocarcinoma mamario por usar sostén. Nunca se ha claro, podido encontrar la relación que hay y claro, los factores de riesgo se sacan de manera estadística y claro. a lo mejor porque revisan cosas, pero pues a lo mejor también podrían salir un factor de riesgo tener una flauta en la mesa de tu casa. Claro, 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 claro. Y la otra cosa también, que hablando de medicina oficial, que también van cambiando los diagnósticos, en el sentido, va cambiando las maneras de hacer diagnóstico, se está dejando de lado desde la medicina oficial el tanto uso de mamografía, como que va cambiando la cosa, es porque todavía no tienen del todo como no la entienden del todo. Les que recomiendo que vean algunos videitos. Hay una charla TED, que no es algo de la medicina alternativa ni nada, es una charla TED que se llama, si ponen en YouTube, ponen de osos, gorriones y tortugas. Se llama así, el video, lo da el doctor Alberto Velázquez, ¿sí? Que es un médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, que da una charla TED sobre por qué no debería usarse la mamografía, o sea, o el fundamento de por qué no tiene sentido usarla. Y la verdad que es una charla TED. También está una entrevista a una radio que le hicieron a la doctora Karin Kopitowski, que es la jefa de medicina familiar del Italiano, este octubre pasado. El octubre siempre es el mes de la detección del cáncer de mama, donde ella da toda la explicación en una radio que la puede escuchar todo el mundo sobre el tema de la mamografía. Hay países que no usan más la mamografía. Lo tengo que escribir. Bueno, a ver. A ver. Bueno, después, mientras Franju habla, yo lo voy escribiendo, prometo. Pero hay cosas para ver, como para que no es de una medicina rara, como podría ser la que vamos a hablar con Franju, que no tiene nada de raro, sino que es biológica y es casi diría que más lógica. Así que va cambiando mucho. Incluso hay una patología de mama que se llama carcinoma ductal in situ, que ya se considera que es benigno, como que ya se considera para la medicina como un estado premaligno de la mama. Y cuántas mujeres fueron diagnosticadas como con cáncer por un carcinoma ductal in situ, que hoy en día ya no se debería llamar así, sino que el mismo médico, algunos médicos pueden seguir asustados y indicar unas cosas medio drásticas, pero se considera patología benigna. Entonces está cambiando, ¿no? Y la verdad que para poder sostener, entender que no hace falta hacer mamografía cada rato, sostenido por la ciencia, ¿no? Entender el modelo este que vamos a hablar es la clave para poder agarrarse bien de ahí. Mientras que los médicos sigamos pensando que el cáncer es una enfermedad que viene porque sí, en un momento que no sabemos por qué, y que va a crecer y nos va a matar, obviamente se va a seguir sosteniendo, o la idea de que cuanto más chiquito lo agarro es mejor. Entonces, lo que está pasando ahora es que con la mamografía se dieron cuenta, la mamografía y la eco van por el mismo tema. Cuando digo mamografía, incluyo la ecografía mamaria. Se genera mucho sobrediagnóstico en patología que no necesariamente va a crecer y va a causar daño. Entonces, la única manera de entender que una patología llamada maligna no va a crecer y no va a causar daño, si bien la medicina ya lo tiene como dicho eso, es entender esto que le vamos a contar ahora. Porque si no es como que, por eso los médicos les cuesta mucho decir no te hagas la mamografía, porque sienten que es lo único que pueden hacer para salvarnos de que no nos moramos de algo de eso. Entonces, creo que entender lo que vamos a explicar hoy, que obviamente vamos a hablar 45 minutos, no es, Fran Yu da cursos de esto que duran, no sé, 3 días o 4. No es que vamos a poder darle todas las respuestas, pero sí un pantallazo de cuál es el origen de la mama. Esto que vamos a decir no significa que tengan que dejar tratamientos o cosas. Yo digo que sean más activos y más autorresponsables a la hora de tirarse de cabeza, hacerse estudios cuando están sanos y sanas, porque lean sobre diagnóstico. También hay una página de medicina familiar del italiano en Facebook que se llama Profam MF, que también es una página donde hay mucha información
eso lo voy a poner ahora, Profam MF, donde pueden ir a leer sobre diagnóstico, si se van para atrás, en el Facebook ese, de ellos, van a ver informes sobre esto que estoy hablando, de mama, ahí trabaja la doctora Karin Kopitoski y el doctor Velázquez, también Alberto, y pueden encontrar información, ¿ok? Entonces, ya está, ya terminé mi introducción, Franju. Todo bien, Mi, perfecto. mi, mi introducción de ginecóloga, no puedo con mi genio. Okay. Súper, súper. Añadiendo también una referencia más a las que comentaste, hay se llama Peter Ghosh, es un Sí, investigador, sí. no recuerdo si es sueco o es danés, es escandinavo. Sí, es de por ahí y fue el director del Cochrane, sí. Sí, exactamente. Tiene un vídeo cortito, una entrevista que le hizo Alicia Ninou, una periodista de Cataluña, Peter. Alice, y en ese vídeo cortito también comenta algo muy interesante y es que no es lo mismo detectar que prevenir. Y va muy de la mano con lo que comentaste, Matelda, que muchas veces se cree que por detectar se previene, pero muchas veces también lo que generan es sobrediagnósticos. Y Claro. decirle a una persona cuando tiene algo casi casi inocuo o inocuo por completo, decirle que se encontró algo, a veces genera más estrés que, genera más mal que bien muchas veces, ¿no? Él Ok. comenta que cuando se le da un diagnóstico así a una persona de que a lo mejor pudiera ser que tuvieras, ya psicológicamente muchas veces se quedan con esa incertidumbre, ¿no? Y eso no es nada agradable. Y el propio Peter Ghosh comenta que, pues que no es lo mismo prevenir, ¿no? Que Claro. detectar. Claro, muchas veces la detección precoz, a ver, como decían, leí algo que también en una charla TED, no me acuerdo cuál era, que decía, no es lo mismo detección oportuna, lo dijo Karin Kopitoski, no tiene que ser precoz la detección, sino oportuna, como detectar la cosa en el momento que el tratamiento va a ser efectivo y no precoz, porque si es precoz es que todavía no es necesario tratar, ¿no? Algo así sería, como hay que informarse mucho, claro, en Suiza, ahí alguien comenta, en Suiza ya la mamografía no se usa, estamos hablando de personas sin antecedentes, teóricamente, pero digamos, podríamos decir que la mamografía ya no es el estudio, no es el estudio que pensaron que era, que detectaba y que nos salvaba, sino que las tasas de éxito, cuando uno compara daños versus beneficios, siendo el daño diagnosticar un tumor que no nos haría daño y que no nos llevaría a la muerte para nada, comparado con el beneficio de salvarse de ese tumor. Antes de los 50, digamos que son mucho más altos los riesgos que los beneficios, antes de los 50, y a partir de los 50 estarían más parejos cuando uno solo mira la medicina oficial y de verdad de hacerlo tendría que ser una decisión conjunta, conociendo los riesgos, decidir si hacerlo o no hacerla, la paciente junto con el médico y no solo el médico que va y te pone la mamografía para que te la hagas, ¿ok? Entonces, entonces podemos espero que lo que hablemos hoy les sirva para perder un poco el miedo, para entender cuáles son los orígenes, para entender que no hay células locas, sino que son parte de un proceso inteligente del cuerpo. Esto no quiere decir que no haya que tratarlo a veces, pero sí podríamos ser un poco más cautos tanto en la detección como en el seguimiento de algo que se encuentre en la mama, ¿ok? Así que Franju, adelante. A ver, los diagnósticos, síntomas o signos de mama más frecuentes, los que siempre por donde suele arrancar los casos, siempre suelen ser dos grandes tejidos y son los dos que únicamente están ahí, en esa parte. Y es la glándula mamaria y el conducto galactóforo. No hay glándula mamaria en otra parte del cuerpo ni conductos galactóforos. De hecho, galactóforo viene de leche, la etimología, ¿no? La glándula tiene la función, es una especie de glándula sudorípara que evolucionó
y en lugar de secretar sudor, secreta un nutriente, en este caso es leche, y desde esta medicina sabemos que está controlada por una parte de aquí atrás que es del cerebro, que es el cerebelo, y que en fase de estrés puede crecer y la función que tiene es producir leche. Lo que descubre el doctor Hammer es que nuestro organismo cambia en función del estrés que nos toca vivir, en función de las situaciones que percibimos, y la glándula mamaria descubre él que, investigando y preguntando en los casos que estaba viendo, se da cuenta de que responde a cuando la hembra, también puede ser un hombre, pero suele ser más común en las mujeres, percibe peligro por la integridad de alguien. Alguien de su familia, algún ser querido ha llegado, ha sufrido algún accidente, algo que hace que esa persona tenga una preocupación un poquito más excesiva. Hay casos que describe que están en el libro de Hammer, por ejemplo, uno es un niño jugando en un árbol, se cae del árbol y creo que lo internan en un hospital y está X tiempo en el hospital. Entonces la madre está preocupada por la salud de su hijo y le puede crecer una bolita en el pecho, aunque ya no esté lactando. Claro, porque, perdón, cuando está lactando, el peligro del bebé se traduce, o el llanto del bebé se traduce en mayor producción de leche. Eso todas las que tuvimos hijos y que amamantamos nos dimos cuenta. De hecho, durante el embarazo la mama crece para hacer frente a la necesidad de alimentar a ese chico. Fuera de esa situación, como la glándula no fabrica leche, fabrica células o fabrica ese nodulito para tratar de alguna manera cuidar, como amamantar. Sí. El otro, son dos posibilidades a grandes rasgos, los dos tejidos más protagónicos del pecho es ese, que es la glándula mamaria, y el otro es el conducto. El conducto, hay que recordar o imaginar un árbol. Hay muchos órganos en nuestro interior que tienen estructura de árbol. Una estructura de árbol es un tronco y de ese tronco se ramifican y luego en esas ramas aparecen las hojitas o los frutos o ya aparece algo más glandular en este caso, ¿no? Entonces esa estructura pasa en el pecho, pasa también, sabemos, se han visto imágenes de los pulmones, pues también en este caso podría ser un árbol para cada pulmón, a grandes rasgos. Entonces el pecho tiene esa misma estructura y si vemos el pecho boca abajo, así como están en los mamíferos que no están de pie, los pechos van hacia abajo y el conducto y el biberón lo que tienen es que el diseño, el diseño mismo de esos tejidos, el conducto es algo así como la tetilla del biberón que ofrece una resistencia y que si hay algunos biberones les das la vuelta y no cae la leche, solamente si se succiona cae la leche, ¿no? Entonces, el conducto y el pezón, más el pezón que el conducto, tiene ese diseño para conservar la leche y que succionando salga, pero sin succionar quede ahí almacenada. Sí. ¿Qué pasa con el conducto? Cuando una mamífera vive una separación con su cría, ya sea porque ha fallecido o también se da de manera natural cuando la madre quiere ya terminar la lactancia, cuando ya está cansada de la cría porque ya es muy grande y a lo mejor succiona demasiado fuerte o es una vaca y el ternero ya es así muy, muy grandote y ya se activa el programa del conducto y el programa del conducto lo que hace es abre el agujerito interno que casi siempre está cerrado para mantener la leche adentro, se empieza a abrir y se empieza a abrir ulcerándose desde el centro hacia la periferia. Es como una especie de donut o donete
La dona, imagínense que se empieza a comer desde adentro y el agujero, por donde se puede ver, se va haciendo más grande. ¿Qué ocurre con eso? Que el pecho, toda la leche que se está produciendo en las glándulas, se puede drenar de manera natural y por efecto de la gravedad misma. Entonces, cuando una hembra vive una situación de separación con un ser querido que puede ser su hijo o puede no ser su hijo, puede ser una pareja, puede ser un Un padre, una papá, una madre, mamá. el conducto inicia esa fase y se ulcera y es asintomático. Y en la fase restaurativa del tejido se hincha, se rellena ese tejido y ahí es donde se detecta uno de los cánceres más comunes de seno, que es el que comentaste, Matelda, que es el de Del conducto, el conducto, ductal. claro. El otro, el de glándula, hay muchísimas mujeres en todo el mundo que tienen bolitas en su pecho, Claro. Sí, en que un seno. llamamos fibroadenomas, llamamos Claro, nódulos es benignos. súper, súper normal y natural tener alguna que otra bolita porque hay muchas situaciones cotidianas muy normales que toda mujer humana, sea del momento histórico que sea, sea del lugar o ubicación geográfica que sea, todas las mujeres tienen algún padre, alguna madre, algún hijo, alguna pareja y situaciones que les pase a alguno de esos seres queridos puede hacer que aparezca alguna bolita y esa bolita puede ir creciendo un poquito en función de la Claro. intensidad de esa situación que le ocurra a alguno de esos seres queridos, ¿no? Y Entonces, que cuando termina ese proceso, cuando ese proceso que dio origen a ese crecimiento se detiene, pueden participar en ese momento algún que otro germen y provocar una mastitis o quedarse como encapsulado y formar estos nódulos parejitos, redonditos, que llamamos fibroadenoma. O sea que claro, fibroadenoma sería la activación de estos programas ya considerado como por el tiempo que pasa y porque ya se detuvo el crecimiento, como benigno por el sistema, ¿no? Por la medicina. Entonces, este programa perdón, Franju, este programa de la glándula el nombre que le ponemos en medicina es el cáncer lobulillar, que depende del lobulillo de la mama, lobulillar. Y el otro es el que llamamos ductal, que de hecho es el más frecuente y es el que se detecta muchas veces en forma de microcalcificaciones. sí, es correcto. Y el ductal, el de los conductos, cuando se detecta y cuando hay síntoma, a Ujú. veces las mujeres refieren que sienten como eh, eh, creo que es de la corteza sensorial, ahora Mm, estoy dudando si es sensorial o postsensorial, pero en realidad sí, eh, tiene sensibilidad, que es, tiene sensibilidad externa, como la sí, epidermis. sí, como que en la Entonces, reparación puede tener medio molestia, ¿no? Como, sí, cuando tenemos, hay mujeres que refieren que sienten como calambritos, como descargas ujú, eléctricas, como algo así, y eso ya es en fase restaurativa. mm, ¿Qué pasa? Que hay casos que son detectados en esa fase. Ahora actualmente creo que no es tan grave como antes. Bueno, también depende del profesional con el que, con el que se atiendan, pero ha habido casos en los que han hecho mastectomía en mujeres que no eran necesarios. O sea, la mastectomía es la extirpación quirúrgica del seno de la mano, completo a claro. veces. Mm, Y tener este conocimiento nos permite adquirir un nuevo nivel de comprensión y lo ideal sería que oncólogos se adentraran en este claro. modelo, Mm, pero en lo que no están enfocados en eso, algunos hemos acompañado, a mí me ha tocado acompañar casos, y aparte de esos dos tejidos, hay otro que suele generar complicaciones un poquito mayores y es la dermis.
Sí, la La- dermis y el tejido conectivo, ¿no? Como lo que el tejido llamamos el conectivo tejido de también. sostén de la mama, Los que ganglios también pueden también, tener un poquito de presencia, pero el que puede dar complicaciones es la dermis. La dermis también está controlada por el cerebelo y responde a la protección por la integridad de la mama local, misma. física Sí. del tejido. Entonces, a veces hay casos donde, eh, cuando son bolitas o es el conducto y desde afuera no se percibe nada, se ven los dos pechos iguales y la bolita es así palpable, pero en realidad no es nada así muy grave, está perfecto y hay casos que se sobrediagnostican. Mm, Pero el problema es si empieza a tener un tamaño ya un poquito sí. más grande o si la biopsia, según cómo se viva la biopsia, a veces lo que se genera es que se active la dermis. La dermis cuando se activa empieza a cambiar un poquito la piel de pigmentación y cuando ya está muy, muy avanzado y cómo se va avanzando la dermis, viéndose Ujú, mucho, claro. viendo que esto no se ve bien, Con la percepción de que tengo un problema, la percepción de que este pecho no de está que muy eso no está bien. bien. Si esto empieza a crecer y a expandirse, llega a presentar, eh, la dermis Como, puede llegar a generar tejido claro, que, que le que ya, llamamos melanoma, ¿no? los Podemos llamarlo melanomas, melanoma. Ujú, que se ven, ujú, que son como una especie de capa protectora, porque claro. el cerebelo, los tejidos controlados por el cerebelo tienen, los llamamos en esta medicina de mesodermo antiguo, y tienen la capacidad o la función De de proteger. proteger, los Ujú, tejidos, ¿no? El pericardio forma parte claro. también controlado, el peritoneo, son capas protectoras y en este caso pues la dermis también, forma parte de este grupo de tejidos, ¿no? Entonces, quiero decir algo de como una de las calcificaciones que son tan comunes. Digamos que cualquier persona que tiene microcalcificaciones en la mama pasó por el proceso de separación. Separación y alivio de la separación. Eso es, casi podríamos decir que es el 100% de las mujeres pasamos por ahí alguna vez. Entonces, el tema es cuando aparece en el momento que la mama está reparando la separación. Entonces, depende en qué momento se toma la biopsia, depende si el resultado sale como que está viendo crecimiento en ese momento o ya no crece más porque es algo más viejo. Entonces, para que algo esté en crecimiento en ese momento es o porque la persona está entrando y saliendo de situaciones de separación y contacto, o porque la separación y contacto fue muy reciente. Entonces todavía no terminó de cicatrizar. Digamos que, y ahí es donde está esto que ahí preguntó Silvina, como cuándo es, por qué, cuándo lo llaman invasivo y no invasivo, dependiendo de de cómo se está multiplicando en ese momento, que para el organismo no es nada más que un proceso de reparación, y para la medicina lo llaman una enfermedad maligna. ¿Pero por qué? Porque si no tomamos en cuenta este conocimiento y a la persona o sea, si todos supiéramos que las microcalcificaciones son por separación, uno podría decir, ah, tengo que ocuparme de resolver estos temas. Y si no resuelvo el tema, mi mamá va a seguir haciendo como agujeritos en los conductos, va a seguir reparando, va a seguir apareciendo microcalcificaciones y la cosa va a ser como cada vez peor, como que ningún animalito va a sufrir separaciones eternas, como que o Claro. sufrimos la separación, la arreglamos y ya. Entonces ahí es donde a veces, y sumado a eso que estoy hablando, que puede ser que uno esté sin reparar y volviendo a activar cosas, y la otra es que además cuando le hacen el diagnóstico de un carcinoma ductal, y ni hablar si se usan esas palabras como bélicas, de invasivo y eso, ya la persona ya tiene miedo por su integridad ahí, ya tiene miedo como que ya es difícil, es lo que yo veo,
decirle a alguien, ok, no hagas nada. Digamos que yo podría no hacer nada con unas micros en mi mama, yo no me voy a enterar porque no me voy a hacer mamografía nunca, porque sé que no está indicado a mi edad, ni me iría a vivir a Suiza, me hago de cuenta que vivo en Suiza, así no me la hacen, pero si tuviera que pasar por una microcalcificación, la verdad que yo, porque hace 6 años que estudio esto y es un modelo que lo conozco de pe a pa y lo vi funcionar perfecto, yo podría decir, bueno, no me hago nada, espero, me reviso dentro de 6 meses la misma calcificación, o sea, me hago otra mamografía, sería para ver si esto está creciendo o no está creciendo o si sigue estando igual. Me acuerdo que una anécdota en el hospital, yo me formé en el hospital italiano y me acuerdo que mi maestro, Claudio Loruso, de especialista en mama del italiano, bueno, pues todos los especialistas, ¿no? Pero dicen, si una microcalcificación es por más fea que sea, pero uno ve que hace 2 años que está, como en una mamografía anterior, está igual de fea, por más que sea horrible, eso le quita malignidad. O sea, como que eso ya no me tengo que preocupar. Entonces yo podría hacer eso, como decir, bueno, lo sigo mirando hasta que pasen esos 2 años a ver si está todo igual. Entonces, ahí alguien dice claro, que el tema es que en las mujeres que tuvieron algún antecedente de patología mamaria, les empiezan a hacer mamografías a cada rato y son más víctimas de sobrediagnóstico que las que no tuvimos. Entonces ahí la medicina dice, bueno, haber tenido el antecedente te pone en más riesgo y uno tendría que ver más riesgo de qué. Y lo que está hoy en día desde la medicina basada en la evidencia, que el riesgo es de más sobrediagnóstico, porque estamos mirando más. Entonces, lo que están diciendo, la verdad que la recomendación hoy en día, sin hablar de 5 leyes, como si no supiéramos las 5 leyes, sería, después vean el video de Alberto Velázquez en ese de osos, tortugas y gorriones, la indicación sería que me reviso la mama, no me la reviso todos los días, ni una vez al mes, no me hago el autoexamen de mamas, está desaconsejado por la medicina oficial, sino que si me aparece algo, porque me lo encuentro, ahí sí consulto y ahí estamos a tiempo, digamos, por esto hablando de la medicina oficial, de que cualquier tratamiento nos haga bien. Y si a eso le agregamos además las 5 leyes, que además nos dicen, ¿te pasó tal cosa y tal otra? ¿Cuándo te apareció el nodulito? ¿Y qué te pasó con tu pareja o con tu hijo? Y cuando uno entiende que es un programa inteligente de la naturaleza y uno pudiera como entender qué hacer. En el caso del ductal, es algo que ya debería estar resuelto, o sea, como que ya pasó. Y en el caso del lobulillar o el de la glándula, es algo que todavía está ahí. Entonces uno tendría que, con la persona, revisar a quién está queriendo cuidar y ver si no se puede correr de ahí para que ese nódulo se alivie. Porque si no, sacamos uno y vuelve a aparecer otro. Y entonces dicen, no, porque el lobulillar es uno que vuelve y que vuelve y que vuelve. Entonces, no. O sea, sí, si uno no arregla las cosas. Y sí, si uno se aleja del sobrediagnóstico. Es como se combinan varias cosas, ¿no? Eh, Yo creo que algo importante a mencionar, Matelda, es que nuestro organismo es como una especie de sombra o subproducto de lo que vivimos y percibimos y sentimos. claro, Y también hay síntomas y signos que nos ayudan a identificar qué nos está ocurriendo y en qué fase nos encontramos. claro. Y así como van avanzando los síntomas, o así como van apareciendo, también se pueden hacer cosas. Creo que desde la medicina actualmente establecida hemos comprado la idea catastrofista de que nuestro organismo no funciona bien, de que tenemos que revisarnos continuamente porque si no, a lo mejor es Claro. demasiado tarde Sí, y sí, tenemos sí, un sí, sí. exceso, a veces podemos tener un exceso de preocupaciones Claro, compradas. total. Eh, el de la glándula mamaria, una evidencia de que hemos pasado a la otra fase son las sudoraciones nocturnas. Sabemos que en fase de estrés puede crecer alguna bolita, y hay muy normal en muchos casos que no son de alta intensidad. Cuando tenemos alguna pelea o peleas con cierta frecuencia con alguien, peleas fuertes, porque la mama responde a la preocupación y también a las peleas, porque a nivel biológico, a nivel animal,
de alguna manera no existen peleas verbales o peleas de... Las peleas biológicas, hay alguien herido, hay alguien que queda Claro, lastimado, entonces la pelea como tal, aunque no haya violencia física a nivel humano, también activa la glándula mamaria muy probablemente por eso que acabo de comentar, ¿no? De que en la claro, naturaleza no existen peleas verbales. Y la función que tiene que se active la glándula mamaria es poder proveer de leche, aunque ya no estemos en fase lactante, a algún miembro de la manada. Algo también interesante que comenta Hammer es que la menstruación, que es muy común en las mujeres humanas, las manadas de mamíferos no suele ser tan común porque las hembras casi siempre están o lactando o embarazadas. claro. Porque en las manadas biológicas animales, el macho todo el rato está embarazando a las hembras. No se da el gusto de que las mujeres, entonces las hembras casi nunca están sin Claro, cría. fuera, claro, Y claro, claro, claro. el pecho y la menstruación son cosas que las mujeres humanas viven de manera culturalmente muy diferente. De hecho, las sociedades más antiguas, incluso algunas décadas atrás, se sabe que las familias, cuando más atrás nos vamos, tienen a veces 10, 12 Masivo, sí. hijos, 20, algunas familias. Entonces, la mujer estamos acostumbrada a verla sin lactar y eso es Mm. lo más desnatural. Es una nueva manera, Claro, sí, pero de lo más hecho, normal es que la sí, mujer siempre tenga leche en claro, los pechos porque la claro. naturaleza tienen más Y tiempo leche que de no lactante. hecho, la lactancia protege, según la medicina oficial, la lactancia protege contra el cáncer de mama. Cuanto más damos la teta, menos cáncer, porque, o sea, menos crecimiento de la glándula, porque uno puede dar leche y ya, como que da la Claro. leche y no da otra cosa. Y también comenta Hammer en su libro de Seno que hay tribus en los que si la pareja está muy lastimada, la hembra no solo da de lactar a la cría, sino también a la pareja, Ah, si la pareja tiene ha sufrido algún claro, accidente o algo, y eso es está muy conectado con la función biológica que tiene el pecho, porque con Hammer sabemos claro, que hay un pecho que es en realidad los dos sirven para todo, pero sabemos que cuando hay un estrés fuerte, hay un pecho que se para, encarga de la madre o de o las del hijo, crías y el otro a los compañeros iguales, amigas, claro, compañeras, incluso pareja, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, eso que nos parece un poco ilógico de, bueno, alguien está muy enfermo en la familia o el hijo de una mujer ha tenido algún accidente o la pareja, he tenido casos de que la pareja recibe alguna amenaza o es policía y de repente la esposa pues se preocupa porque hay algunos temas y le puede aparecer, ha habido casos donde mujer, que su esposo es policía, su esposo tiene algún tema con algo y la esposa pues le aparece un adenocarcinoma, una bolita, exactamente en el Claro, pecho que corresponde al lado de la pareja, justo en esos claro. escenarios, ¿no? Eh, aquí Bueno, lo que de hecho la mamá, la mujer de Hammer tuvo un cáncer de mama después de la muerte de Dirk. sí, ese fue de conducto, fue de Sí, separación. Cuando fallecen seres claro. queridos también suele ocurrir esto. Mm. Y, Pero el que se activa es el de conducto, claro. cuando ¿Y hay qué una tan separación. cierto es que yo vi varias pacientes en mi vida de ginecóloga que tienen un diagnóstico de un ductal una vez que arreglan situaciones de su familia, como conectan con una pareja nueva, como cuando que dicen, yo no puedo decir que está enferma si estoy en el mejor momento de mi vida, ¿no?
como que es el reconectar, tener un buen contacto, sanar una separación, sanar un divorcio, eso es el desencadenante que el siguiente control les aparezca algún tema de calcificaciones en la mama y que después lleva a ese diagnóstico. La displasia mamaria, que nos están dele preguntar por la displasia mamaria, es probablemente que tenga, a veces la displasia se asocia a estos nodulitos, es probable que tenga este programa dando vueltas y además el programa del sostén de la mama, del tejido de sostén que se inflama cíclicamente como por, digamos, podría ser por no sentir que nuestras mamas son aptas para lo que sea, como aptas en el sentido, siento que esa parte de mi cuerpo no es como yo quiero, no me gusta, esta podría ser, no tengo la mama que querría porque es muy grande, porque es muy chica, como ahí en la displasia hay un componente de no sentir esa parte del cuerpo apta. No sé si coincidís conmigo, Franju. De hecho, hay, a la hora de atender casos, algo que yo recomiendo mucho es sí revisar el diagnóstico, pero también revisar a la persona, que cuando la tenemos enfrente, Claro. porque ahí hay muchísima información. A veces nos vienen con diagnósticos de años o meses atrás, a veces un año o más, y no hay estudios nuevos. Entonces, y también a veces me ha tocado ver diagnósticos que desde este modelo podemos tener nuestras dudas de si Dudas, sí, sí, ¿no? A ver, sí. cuando se descubre un tejido, eso sí, eso, o sea, a ver, cuando eh, algo que para mí es fundamental es si hay bolitas, si hay tejido, eso es cerebro antiguo y en este caso es Mm, glándula. Si hay, si claro. se puede, si la persona Sí, se toca, salvo cuando hay quistes, que a veces parecen bolitas y son quistes, que eso se diagnostica con ecografía, que puede tener que ver con el del conducto. Pero quiero decir algo, porque debe haber gente nueva ahí escuchando por un comentario que hizo una chica, que dice, ¿cómo? Cuando te alivias te enfermas. Y es que en realidad lo que tenemos que entender que la enfermedad es otra cosa. Si entendemos que la enfermedad es un problema, obvio que no cierra que uno al aliviar una cosa uno se enferme. Pero mismo uno puede tener un dolor de cabeza después de un examen, como que hay mucha enfermedad que viene, la mayoría de nuestros síntomas vienen después que aliviamos, porque durante el estrés el cuerpo se está defendiendo y no tiene síntomas. Cuando aflojamos es como el dolor de hacer gimnasia después de hacer gimnasia, salvo que nos lastimemos durante hacer gimnasia, pero si no los dolores vienen después. Entonces, es que en realidad cambia el concepto de lo que es enfermedad. Cuando hablamos con este modelo, la enfermedad es parte de un proceso y no está mal. Entonces no es que uno se enferma cuando tuvo la buena noticia, es que ahí el proceso cambió y ahí duele y se inflama y podemos tener fiebre. Así que en realidad es que tenemos que cambiar el concepto, como que la enfermedad, podemos decir que hay una página en internet que se las recomiendo y hay unos videitos que se llama La enfermedad es otra cosa. Si ponen la enfermedad es otra cosa en YouTube o en Google, también van a encontrar unos videitos introductorios a este modelo muy claros, hechos con dibujitos. Y sí es que nosotros nos enfermamos cuando aliviamos la mayoría de nuestros síntomas. Pero no sería malo enfermarse, peor es estar en el estrés. Es como si yo estoy en un examen preocupadísima durante 1 hora y media, cuando salgo del examen me duele la cabeza. Entonces, pero no es que, entonces no salgo del examen, no. O sea, tenemos que permitir que el cuerpo repare. Y cuando repara es cuando duele, cuando aparecen la mayoría de los síntomas que nos hacen ir a consultar a un médico. Si conocemos este modelo, entendemos exactamente por qué. Y ahí, y si estamos entrando y saliendo, podemos saber qué hacer para la próxima vez. Es como para la gente que recién nos escucha, ¿no? Porque si Batela, no, estaba viendo las preguntas porque se me sí, quedó arriba y me desactualicé. Pero ahora voy a sí, responder a dos que vi ahora. Una es sobre los líquidos. Si hay secreción en un pecho, hay tres posibilidades. Si es blanco y sabe a leche, pues es glándula en fase activa y en realidad se puede dar el caso y no tendría por qué ser demasiado dramático. La segunda opción es que salga liquidito que ya huele un poquito y es más amarillento. Eso sería la glándula ya en fase curativa.
Y la otra es que salga un líquido transparente. Si sale el líquido transparente suele ser el conducto ya también en fase de solución, porque la epidermis, la piel externa, si nos quemamos o nos hacemos alguna herida, aparece una ampolla. Entonces, la ampolla, si nos rompemos la ampolla, sale un liquidito que es transparente, que es inoloro casi casi, y puede tener un sabor, pero no es así muy líquido transparente, ¿no? En fase restaurativa, dentro del conducto, también se pueden producir algo parecido a ampollas. Es algo que no se ve como tal porque no meten por ahí y probablemente, pero sí he conocido casos. De hecho, el propio Hammer recomienda en conducto, en solución de conductos, que se succione ese líquido y recomendaba usar sacaleches y también recomendaba a la pareja que succionara, porque esas succiones de manera natural se producen por la cría suele succionar y según Hammer es recomendable extraer ese líquido, ¿no? También alguien preguntó, Cuando sale sangre, no sé si lo dijiste, suele no, ser no lo para comenté, pero suele ser también de conducto, pero no es muy... conducto y suele ser en la epicrisis, como en la epicrisis del conducto, la epicrisis después para el que no conoce mucho las 5 leyes, puede ir a mirar, ahora vamos a decir a dónde, pueden leer, faltan unos 10 minutos, tenemos tiempo todavía, pero es en un momento particular de la reparación que puede haber sangrado por el pezón. Una pregunta que quisiera matizar es, alguien preguntó, bueno, entonces si tengo un trauma es cáncer y si he solucionado un trauma también es cáncer, algo así preguntó alguien. Mm. Lo que nos provee este conocimiento es la palabra cáncer. Mm. A veces le hemos puesto así un drama, ¿no? Porque tener un granito, una espinilla o un acné, eso también es exactamente el mismo proceso. Hay tejidos que crecen en una fase y que luego en otra los propios microbios los degradan. Si tenemos pus en una espinilla, en un granito, ese mismo proceso no le llamamos cáncer y es un tamaño chiquito, reducido, pero es exactamente el mismo proceso que tener algo en la glándula mamaria. La glándula mamaria también hay una fase en la que crece el tejido y otra en la que los microbios degradan ese mismo tejido, lo licuan y hay también un pus interior que el propio organismo también drena. Las espinillas y los granitos sabemos que los podemos tronar y sale el pus o podemos dejarlos y el propio organismo también los reabsorbe. Uh-huh. Y no pasa nada, fin de la situación. Hay casos de baja intensidad que pasa exactamente lo mismo y que esas bolitas Claro. en una fase tienen un tamaño chiquitito, así como una canica, como una monedita pequeña o algo así pequeño, porque la persona está en una fase de estrés de algo que puede ser de preocupación o de pelea o de preocupación también por el espacio, por el nido, así lo llamaba Hammer. Y si esa situación se mejora, la mujer automáticamente, sin que tenga que hacer absolutamente nada, entra en una fase en la que puede tener sudoraciones nocturnas y sudar mucho. O sea, hay casos donde se cambian de ropa 2 o 3 veces en una misma noche y eso es la evidencia de que ya estamos en esa otra fase. Claro, claro. Y Hay que quería evidencias decir, también que son las cavernas. Cuando se encuentran bolitas huecas en su interior, es que ya han pasado todo este proceso y se claro, suelen llamar cavernas mamarias claro, y es tejido ya cicatricial. Eso significa que es algo así como una cicatriz que se queda ahí ya para claro. siempre y que en principio no debería dar mayor problema, Esto, de que sea muy grande. claro, esto que cuenta Franju es lo que yo dije al principio, que la medicina ya se dio cuenta que hay nódulos que no progresan. De hecho, hay un estudio famoso que fue uno de los que empezó a abrir la puerta a esto, que no sé en qué país nórdico fue, donde por una época en ese país hacían mamografía anual y por otra época cada 2. Y compararon cuándo había más diagnóstico de cáncer y encontraron que había más diagnóstico de cáncer cuando lo hacían
anual que cuando lo hacían cada 2. Entonces, la conclusión de ese estudio podían ser 2 posibles. Una sería que los rayos hacían mal, que ya se sabe que no, está muy estudiado, los rayos que no hacen mal. Y la otra era que hay mucho sobrediagnóstico, aunque hay tumores que aparecen y desaparecen solos, que es lo que cuenta Fran Yu, que aparece, hay un crecimiento por una preocupación y después se para, y que si uno está haciendo mamografía cada rato, lo encuentra. Y si no la hace, no lo encuentra y la cosa continúa. Por eso digo que vean esos videos, lean sobre sobrediagnóstico, que ahí está, o sea, si dejamos de hacer mamografía y solo tratamos a la paciente que se toca un nodulito, el diagnóstico de cáncer de mama debería bajar un montón. Y si a eso le agregamos el conocimiento para que la persona esté tranquila, no esté asustada, pueda elegir, no elegir el tratamiento en un estado de pánico total y de apuro, sino que decidir tranquila qué tratamiento es el mejor para esa persona en ese momento en particular. Que el tratamiento es totalmente individual, sin decidir por miedo, ¿no? Sin decidir con el miedo. Y iba a decir otra cosa y se me fue. Bueno, que nos quedan 4 minutos. Sí, 4 minutos. Y entonces diría que como para cerrar, estamos hablando de un modelo de medicina mente-cuerpo que nos dice cuál es el origen de los síntomas, qué tejido responde a qué cosa, y en esa activación y respuesta de los tejidos es cuando encontramos los diagnósticos que la medicina llama cáncer, que ya en este modelo deja de ser algo como loco y que no es ninguna célula loca, sino que lo que para la medicina es loco es que no encontró cuál es el origen. Y con este modelo podemos saber, investigar y encontrar esa situación que hizo que esa mujer tenga un crecimiento en esa mama, ya sea porque está preocupada en ese momento por alguien o por algo, o porque alivió una separación. Y entendiendo eso, los tratamientos serían distintos. Entonces, lean, estudien, decidan, pregunten a los médicos qué riesgo tengo a mi edad de hacerme o no hacerme mamografía, y eviten, lo que tenemos que evitar es el sobrediagnóstico. Con respecto a eso que preguntan ahí, triple negativo y todo, es que en esta como desconocimiento de la medicina de cuál es el origen, empezaron a estudiar cosas, genes y cosas, hicieron como una tabla de a quién le va mejor y a quién le va peor, con distintos marcadores, que también va a seguir cambiando eso, porque ahí no está el origen, sino que probablemente los genes acompañen el proceso de cambio y también puedan ser heredados en algún punto esos genes, porque si una mujer anterior tuvo que activar la mama muchas veces, modificó su genética y eso lo va a trasladar a la cría, sería. Pero no como una cosa sentencia, sino como para poder adaptarse mejor en el futuro. Las termografías, todos los estudios diagnósticos que buscan cosas minis en la mama no sirven. Sí, yo lo que quisiera también comentar es que en algunos grupos de Facebook y eso ponen ¿esto qué es? Y como si fuera una traducción. Esto va a ser esto. Está muy bien a un nivel muy básico, pero a veces hay otras cosas que no están en el diagnóstico y que los que conocemos un poco este modelo podemos ver, y no siempre es esto es igual a esto, ya, lo sé. Perfecto, qué bueno, fantástico. No, porque hay mucha información que los casos es más bien de acompañar a la persona a escuchar cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, si el caso está sobrediagnosticado o no, porque hay casos que están sobrediagnosticados. Claro, pero por más que sea sobrediagnóstico, la mujer se puede asustar mucho a partir de ahí, y ahí en general es difícil decir, ay, si no te lo hubieras hecho no hubiera pasado nada. Ahí a veces hay que actuar igual. Como que hay que ver muy bien cómo ayudamos a esa persona a salirse del miedo en donde la metimos. Entonces, es más fácil no meterse en el miedo y preguntar bien al médico qué riesgo, cuál es mi beneficio y cuál es mi riesgo a la hora de hacerme una mamografía. Si el médico no lo sabe, tienen que cambiar de médico. Porque quiere decir que está dando estudios sin saber bien a qué nos está exponiendo. Así como hay sobrediagnósticos, también hay casos donde las cosas avanzan y no hacen nada. Eso también es importante. Claro. Cuando ya hay un proceso un poco avanzado, a veces es mejor cirugía y descansar que seguir viendo cómo de manera natural hay casos que pueden avanzar bien, pero también puede ser más difícil que con cirugía. Tal cual.
Una cosa, faltan 20 segundos. A las 10 de la noche, hoy, un vivo con una psicóloga, Lía, está en mi Instagram y el Instagram de ella, hablando de generalidad de 5 leyes para el que recién se arranca. Vamos a hablar en general y de lo que está pasando hoy. ¡Chao! ¡Se corta! Gracias, Matilda.